Shalom, hermanos. Bueno, Baruch Hashem, que estamos en una enseñanza más esta semana. El día de hoy vamos a estudiar la porción número 34 que corresponde a Bemidbar. Como sabemos, iniciamos ya el cuarto libro de la Torá, que bueno, nosotros en español este libro lo conocemos como Números, o la traducción que tenemos es Números. Sin embargo, vamos a revisar un poco más esa traducción y a ver qué quiere decir realmente Bemidbar. Bueno, si alguien leyó ya la porción o tuvo oportunidad de revisar o recuerda del año pasado o demás, pues de hecho en lo que estaba estudiando decía, ¿no? Que Bemidbar es uno de los libros que pareciera que puedes hacer hasta una película con él. Van a pasar muchas cosas alrededor de todo este libro y pues aquí es cuando ya están emprendiendo, digamos, el viaje para llegar a la tierra prometida, van a estar en el desierto, tal cual y demás. Entonces, para específicamente esta porción, Bemidbar quiere decir en el desierto de, o sea, no tiene nada que ver con números, quiere decir en el desierto de. Entonces, bueno, vamos a entender qué quiere decir esto. Si ustedes leyeron la porción, durante toda ella hace el conteo. Otra vez hace un conteo de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, los va contando por cada tribu y luego también nos dice cómo se van acomodando, digamos, alrededor cada campamento de las tribus. O sea, literal son puros conteos, ¿no? Son puros números, dijeran. Entonces, bueno, esa es la relación, digamos. Pero cuando habla en el desierto de, en el capítulo 1, versículo 1 dice: el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la tierra de reunión, el primer día del segundo mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y ahí ya dice, ¿no? Para decir, censen a toda la congregación de los hijos de Israel, y los empieza a contar. Entonces nos dice, en el desierto de Sinai. ¿Por qué creen ustedes que nos habla de un desierto? O sea, ellos están a punto de ser contados porque van a salir, ¿no? A una guerra, a conquistar, hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué un desierto? O sea, ¿por qué no salieron al bosque? O salieron a la selva, o por decir algo, ¿no? Por lo que implica el desierto. O sea, que es árido, que no hay nada, que iban a pasar carencias, no había agua, o sea... no era lo mismo que ir a un bosque tropical en donde a lo mejor había frutos y flores. Entonces, sí, exactamente. O sea, no había nada, ¿no? Digo, además de que obviamente donde se sitúa todo en las tierras de Israel y todo por allá, pues es árido, obviamente en este mundo físico, pero justo es eso, o sea, un desierto no tiene vida, es un lugar desolado. Por ejemplo, en el día hace calor extremo, en las noches hace un frío extremo, no hay como dónde atajarte, ¿no? No, pues nada, ahora sí que no hay nada, estás tú con soledad, ¿no? Ya contigo mismo nada más. Entonces, justamente de esto se trataba. Todo el viaje que el pueblo de Israel va a emprender va a ser a través de este lugar, o sea, todo Bemidbar se desarrolla en el desierto, ¿no? Donde van a encontrar efectivamente carencias y pruebas constantes. Ya no nada más es el lidiar como con carencias o con discusiones, o como lo queramos ver, espirituales, ¿no? O que se peleaban entre ellos, o que había desacuerdos, o que quizás no hacían lo que Moshe les decía, lo que Aarón les decía. No, ya era también una carencia física, ¿no? O sea, no va a haber, bueno, aparentemente no había comida, no había agua, no había nada, ¿no? Sin vida total. Entonces, esto tiene una relación muy cercana con lo que vivimos actualmente, ¿no? Recuerden que esto, aunque haya pasado hace miles de años y podría parecer que es ajeno a nosotros, en realidad no lo es. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque todos en la vida tenemos estos pequeños desiertos, es decir, tenemos altibajos, ¿no? Hay etapas, hay, pues a veces son, incluso durante el día, ¿no? Tenemos momentos y a veces podemos amanecer súper activos y bien contentos, y de repente en la tarde ya está uno todo como cansado, ya hasta quejumbroso, ya todo así, ¿no?
Entonces tenemos esos altibajos, pero eso en un día, pero cuando lo vemos a largo plazo, pues también los tenemos durante la vida, ¿no? Entonces, esos momentos son como esos desiertos. Es decir, hay momentos de la vida, pueden ser días, semanas, meses o hasta años, ¿no? Etapas completas en las que puede que haya lo que le llamamos una mala racha, ¿no? Y hay, no sé, carencia o disputas familiares, enfermedad. Y entonces es un momento en el que estamos, o percibimos, ¿no? Quizás que estamos solos, que no hay vida, que hay como el extremo total, ¿no? Incluso como ese clima, pues lo mismo, ese extremo total, o sea, hay... Y eso se manifiesta en emociones, ¿no? Pues puede haber tristeza, desesperación, enojo, ira, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que este libro nos va a enseñar es cómo transitar a través de esos desiertos. Todos hemos tenido, y a veces parecía que no acabas de salir de uno para entrar a otro, ¿no? Y te preguntas, ¿realmente salí en algún momento de ese? Pues a veces no, y no lo ves hasta que ya saliste, hasta que ya llegaste, hasta que ya pasaste, ¿no? Pero mientras estás en el camino, a veces te das cuenta y pues a veces no tanto. Pero Bemidbar lo que nos va a ir enseñando es justamente a pasar a través de esos desiertos, a través de esos retos, a través de esas pruebas, por medio del Creador, por medio de la palabra, ¿sí? ¿Hasta aquí hay duda? No. También algo muy importante de este libro es que lo vamos a ir viendo con la actitud del pueblo de Israel. Hubo un punto en el que estaban quizás tan desesperados de ese desierto que ellos pedían regresar a la esclavitud, ¿no? O sea, como, no, ya no me gustó, ahora regrésenme a ser esclavo. Y aquí entra algo muy, pues como muy paradójico, ¿no? O como muy contrario, muy curioso, no sé cómo explicarlo. Porque, ¿qué creen ustedes que sea la esclavitud? O sea, nosotros podríamos pensar que, pues, así tal cual, que te priven de tu libertad, ¿no? Podría ser la esclavitud. Sí. Pero también cuando lo pensamos un poco más profundamente, la esclavitud te da cierta libertad. O sea, no estoy diciendo que sea buena que nos volvamos esclavos, no, hermanos. Quiero que entendamos esto. O sea, ¿creen que la esclavitud te puede dar libertad? A ver, primero vamos a preguntarnos. ¿Que la esclavitud te puede dar libertad? Pues si funciona un ejemplo, por ejemplo, las personas que están en la cárcel, que están privadas de su libertad, o sea, no son esclavos, ¿no? Pero están privados de su libertad, pues sí les da una libertad, por ejemplo, desarrollan otras habilidades y, por ejemplo, se vuelven creativos con sus mentes, o sea, todo aquello que en el aspecto físico y material a lo mejor no lo lograron fuera, estando adentro, pues les llega a recapacitar, unirse con Sí, como Dios. que se ven forzados, ¿no? O sea, como que son orillados a, ¿no? A encontrar eso positivo dentro de eso negativo. Sí, efectivamente. O sea, ese es un punto, ¿no? En el que, pero eso es más como dentro de esa esclavitud, encontrar esa libertad, que al final, pues te hace libre. Pero ¿por qué digo que la esclavitud a veces puede ser una clase de libertad? Porque cuando eres esclavo, no hay responsabilidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, si alguien es un esclavo, lo que sea que pase, aparentemente no va a ser su culpa, es responsabilidad del amo, ¿no? O sea, porque el amo es el que está mandando, el amo es el que está diciendo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, eso permite que el esclavo se deslinde, digamos, ¿no? Como de, no, pues tú me dijiste que hiciera eso, ¿no? Yo nada más hago, porque pues sí, me estás forzando a hacerlo, pero yo nada más hago. Entonces eso hace que el esclavo no tome responsabilidad sobre lo que hace. ¿Por qué eso es importante y por qué está en este libro? Quizás todavía no en esta porción específica, pero sí durante todo el libro. Porque a veces no reconocemos que somos los responsables de. Entonces, estamos en esos desiertos, estamos en esos momentos de los que hablábamos al principio, y en lugar de tomarlos para tener un crecimiento o en lugar de
a veces puede ser tan malo que ni siquiera vemos, ¿no? Como, ay, sí, ¿de dónde voy a sacar la oportunidad para crecer? Pero más allá de eso, a veces ni siquiera lo enfrentamos. Entonces, dejamos eso en manos de alguien más, en manos de algo más, y no tomamos responsabilidad sobre lo que pasa. Entonces, salir de la esclavitud no es nada más tener nuestra libertad, es tomar responsabilidad de que nuestra vida, el caos o lo beneficioso o la alegría, lo que sea que hay en nuestra vida, es responsabilidad nuestra y se ha dado por las acciones que nosotros hemos tomado. Entonces, la actitud que nosotros tenemos en estos momentos, ya sea en el desierto que estemos pasando o en cualquier otro, depende solamente de nosotros, ¿sí? Y está en nuestras manos ese caos o esa felicidad. Entonces, cuando aceptamos la libertad verdadera, tenemos el desafío de vernos en el espejo y asumir la responsabilidad sobre lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, tenemos ya, ahora sí que ya no nos podemos hacer como que no vemos, ¿no? Como que ignoramos algo porque ya lo tenemos de frente. Entonces, Bemidbar nos va a ayudar a afrontar estos desiertos y a concentrarnos en asumir esa responsabilidad, ¿sí? ¿Hasta aquí duda? No. Bueno, ok. Al igual que el pueblo de Israel, este desierto nos permite crecer, avanzar y debemos ser capaces de salir de él. ¿A qué voy? Que justamente estos desiertos por los que nosotros pasamos en nuestra vida nos pueden llevar a cierto crecimiento. Por ejemplo, piensen en algún desierto que ustedes han experimentado en su vida. ¿Pueden pensar en alguno? Pues la depresión. La depresión que empezó quizás con una tristeza y llegó hasta un punto de depresión, ¿no? O enfermedad que puede ser que, no sé, empezó como algo muy leve y de repente han sido rachas en las que es enfermedad, o no nada más propia, ¿no? También a veces de la familia. Entonces, en esos desiertos, ahorita que los vemos de fuera, pensemos qué sacamos de eso, ¿no? O sea, quizás hubo pérdidas, quizás hubo daños o percibimos que hubo daños que ya no se repararon o que ya no sanaron. Sin embargo, es llegar al entendimiento de que no seríamos las personas que somos hoy si no fuera por esos desiertos. O sea, si no fuera por esos momentos, no seríamos las personas que somos hoy. Entonces, como decíamos la enseñanza pasada, ya no es tanto concentrarnos en lo que pasó después, sino en el es, en este momento. Y en este momento somos el resultado de todo eso que hemos pasado. Pero todos esos desiertos ya nos llevaron a cierto crecimiento, ¿no? Quizás cuando hubo alguna carencia económica, después crecimos y ahora, gracias a Dios, no tenemos esa carencia, ¿no? O en cuanto a conocimiento, en cuanto a relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, laborales, todo eso, ¿no? Entonces, de diferentes formas, a veces podemos tener un desierto en un área de nuestra vida, pero en otras estamos creciendo, ¿no? Nos está orillando, como el ejemplo que daban de la cárcel, nos está orillando a ver otras cosas, a tomar otras cosas en cuenta. Entonces, ese es el punto también de este libro, que nosotros por medio de estas herramientas veamos las otras oportunidades, veamos dónde está el crecimiento, hacia dónde va el crecimiento, ¿sí? Ok, ahora, ¿por qué nuevamente se hace el conteo? Ya hicieron un conteo en Éxodo y luego otra vez empieza contándolos a todos. ¿Por qué creen que los esté contando? Otra vez. No, ya. Ok, bueno, para empezar, en un sentido físico, o sea, en un sentido como más material y más como lo podríamos entender. Es como un censo, ¿no? Como un censo, sí, pero a lo que voy es que, como les decía, ellos, o sea, van a salir, ¿no? Entonces, probablemente haya una guerra. O sea, no sé si captan esto, pues. Van a ir a conquistar una tierra, ¿no? Digamos, entonces, lo más probable es que haya una guerra. Ahora, el libro también nos dice que el Eterno va a luchar por ellos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ellos no iban a tener que luchar? No, no es eso, sino que el Eterno los está acompañando, de la misma forma que nos acompaña a nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos guerras hoy en día, hablo propias, ¿no?
no es que no las tengamos que vivir porque el Eterno está con nosotros, sino que salimos victoriosos porque el Eterno está con nosotros. No sé si entendemos la diferencia. O sea, no es como lo que decíamos, el ejemplo de que te atropellen en la calle nada más porque te paraste ahí en medio. O sea, no es que milagrosamente el Creador nos va a quitar de eso, sino que por Él es que salimos victoriosos. Entonces, de la misma forma, aquí en un sentido físico, está haciendo nuevamente un censo porque era para ver así como de, a ver cuántos soldados tengo, ¿no? Para la guerra. Y por otro lado, iba a haber una repartición de las tierras. El libro nos está diciendo que iba a ser por sorteo, ¿no? Pero uno diría, bueno, si va a ser por sorteo, entonces ¿qué importa cuántas personas sean? O sea, se iba a dividir de acuerdo a las tribus. Entonces, pues si va a ser por sorteo, ¿para qué los contamos y a cómo salgan, no? Pero aquí, o sea, el creador era tan, bueno, él ya sabía todo, ¿no? O sea, ella sabía cuánto sabía, obviamente. Pero a lo que voy es que él está tan más allá, fuera de nuestro entendimiento, que, o sea, era como, bueno, no van a poder decir que salió por sorteo y que entonces fue injusto el sorteo, ¿no? Porque entonces si ya había un censo, sabían que las tierras que les habían tocado a cada quien, digamos que al azar, también había, o sea, era justo el cómo se había repartido. No sé si me expliqué, ¿sí? Entonces, eso era por un lado físico, ¿no? Pues el que fuera justa esa repartición de las tierras y el que supieran cuántos soldados tenían para la guerra, por decirlo, ¿no? Porque imagínense que, ya más así en la historia, ¿no? Que había una guerra y así como de, pues quién sabe cuántos sean, pero yo veo que hay un buen número, ¿no? Como que me late que sí la armamos con los que hay aquí. Pues no, obviamente no. Entonces, lo mismo pasa actualmente en nuestra vida. Yo les preguntaría a ustedes, para empezar, o sea, ¿somos capaces de luchar esa guerra? Porque no hablamos, ya en este momento no hablamos de una guerra física, ¿no? Hablamos de una guerra espiritual. ¿Y creen que somos capaces de pelear esa guerra espiritual? Pues, si no hacemos nuestro trabajo espiritual, no. Porque ahí radica, ¿no? El que estés preparado para esa guerra espiritual. Sí, y al final no pensemos que una guerra espiritual es que se nos va a venir como, ¿cómo decirlo? O sea, a aparecer... Sí, no van a venir demonios. Ajá, sí. Raras, sí, ¿no? no sabemos, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas, pero a lo que voy es que esa guerra espiritual que vivimos no es que se manifieste así, no es que va a llegar, o sea, no, a veces es hasta el simple hecho de si estamos capacitados o no para que llegue un hermano con nosotros y seamos capaces de darle la palabra de Dios. O sea, somos capaces de que llegue una persona necesitada con nosotros, ahora sí que conozca de Dios o no, pero nos está contando algo y somos capaces de discernir, tenemos la sabiduría suficiente para hablarle, o sea, tenemos el testimonio de hacer la palabra como para decirle, oye, haz la palabra tú también. O sea, vive de esta forma, somos capaces de hacerlo, estamos capacitados para eso. Y entonces ahí, pues como que ya se pone uno a pensar y al final no es, bueno, lo mismo, no es que el creador nos necesite literalmente para esa guerra, ¿no? Pues el creador está en todo, pero nos necesitamos los unos a los otros. O sea, el creador está en todo y el creador también está en cada uno de nosotros. Entonces, somos capaces, tenemos esa fortaleza espiritual para mi hermano, para mi familia, para mis colaboradores, para mis compañeros de estudio. O sea, soy capaz de representar también al creador por medio de lo que me ha enseñado. O sea, de afrontar esa guerra y de decir, pues no importa la carencia que venga, la prueba que venga, lo que sea que venga, no me va a mover, ¿no? O sea, no me va a tumbar de mi fe. No hablo de que no vamos a experimentar emociones o cosas que nos muevan o simplemente a veces que explotamos y manifestamos todo eso, ¿no? No significa que no nos va a pasar, pero somos capaces de tomar perspectiva, o sea, de dar un paso hacia atrás y decir, bueno, pues ya aprendí esto de la palabra, ahora voy a aplicarlo. Por unos por los otros, o sea, porque no es solo para el creador, sino para que nos ayudemos entre nosotros. Y eso pues yo creo que es una respuesta personal, ¿no? Totalmente, cada uno de nosotros sabemos
cómo estamos espiritualmente, cómo estamos, incluso hasta físicamente, ¿no? Porque sabemos que también, pues, el cuerpo que tenemos aquí es un vehículo, ¿no? Entonces, también hemos cuidado lo suficiente de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestras relaciones, como para enfrentar, o sea, ¿qué tipo de soldados somos, no? Va pronto, ¿qué tipo de soldados somos? ¿Vamos a estar hasta adelante o pues mejor nos van a dejar? Pues no sé si los dejaban en la banca, ¿verdad? No creo que funcionara la guerra, pero, o sea, o vamos a quedar como más desplazados, ¿no? Que a veces pareciera que es lo más cómodo, porque ni la guerra queremos pelear, ¿no? O sea, esa es otra, a veces ni siquiera queremos pelear esa guerra. Entonces, bueno. Ok, ¿qué seguía después? No sé si recuerdan, miren, es que quería encontrar justo el versículo, pero no lo escribieron. En el que dice, bueno, que la tribu de Leví no era contada junto con todos. La tribu de Leví era contada por separado, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes? Y esto está totalmente conectado con lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que la tribu de Leví se contó por separado? Porque eran diferentes. Porque eran diferentes. No, pues sí. O sea, sí, pero ¿por qué eran diferentes? ¿Qué era lo que los hacía diferentes? ¿No? Pues que ellos estaban al servicio de Dios, hermano. O sea, que ellos, ahí estaban todos los Kuanim y todos los levitas y todo, ¿no? Entonces ellos estaban al servicio del Creador. Y cuando, recuerdan que hay una parte que dice que está el tabernáculo y entonces el campamento lo pusieron en 4 puntos. Entonces nos dice, ¿no? ¿Qué tribus iban en cada lado? ¿No? En los 4 puntos, que pues era norte, sur, este, oeste. Y la tribu de Leví estaba alrededor. ¿Esto por qué era? Porque al final ellos tenían, para empezar, un equilibrio. Como lo acabamos de ver en el libro de Levítico, ¿no? O sea, pues ya acaba de pasar el libro de Levítico. Y ellos tenían un equilibrio. No sé si recuerdan cuando hablábamos de la tzara, de la lepra. ¿Recuerdan por qué solo el Cohen Gadol podía decir si era lepra o no? ¿No? Bueno, independientemente de que fuera porque podía ser que quien reconociera la lepra emitiera un juicio de decir, él también tiene, y eso también generara tzara en esa persona. También era porque el Cohen era capaz de tener ese discernimiento y de decir, esto por estas características es, pero por esto y esto no. Entonces, como que él tenía ese ojo, digámoslo así, para decir, o sea, para especificar, para declarar, sí es tzara o no es. Entonces, él tenía un equilibrio entre el juicio y el rigor de decir, esta persona tiene tzara, pero tenía también un equilibrio entre el amor y la bondad de decir, y la misericordia de decir, bueno, tiene tzara, vamos a hacer esto, ¿me entienden? O sea, no era con juicio nada más, sino que había amor detrás de lo que él hacía. Entonces, la tribu de Leví tenía, en este caso, por ejemplo, Aarón tenía ese equilibrio, ¿no? Entre ese Keburá y ese Gesed, es decir, entre ese rigor y ese amor o esa misericordia. Entonces, la tribu de Leví sí era diferente en ese sentido porque tenía ese equilibrio y además porque tenían una preparación espiritual, digamos, mucho más alta que los demás. ¿A qué voy con esto? Recuerden que todo se va entrelazando y todo viene de lo mismo. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de la intención, también ya hablamos de la intención de los preceptos, de la diferencia entre cuidarlos y hacerlos. Todo esto ya lo sabemos, hermanos. O sea, es un recordatorio que el Creador nos va dando para ir entendiendo nuevas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir con un estado espiritual más alto o más maduro, por decirlo así? Porque incluso en la edad que tenían los levitas, ¿no? Todo el conteo que se hizo de todas las tribus era a partir de 20 años y en la tribu de Leví era a partir de los 30. Esto también nos hablaba de una madurez. Entonces, ese estado espiritual más alto no tiene que ver
nada más con que ellos, o por ejemplo, que uno rece más, ¿no? O sea, no porque reces u ores o eso, lo hagas más, entonces estás más elevado espiritualmente. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí o Sí. no mucho? Ok. ¿Qué quiero decir? Que eso no, sí ayuda, pero no define. Ujú. Porque si ya hemos leído y todo, pero no hacemos nada, entonces ¿dónde estamos verdaderamente aplicando esa calidad y ese nivel espiritual que estamos obteniendo? Ujú. Entonces, la tribu de Leví era un ejemplo de esa madurez y de ese sentido espiritual más elevado porque estaban al servicio del Creador. Pero estaban al servicio del Creador, o sea, es que era no hay una sin la otra, ¿no? O sea, por estar al servicio del Creador demandaba mayor crecimiento espiritual y mayor nivel espiritual. Pero por ese nivel mayor espiritual es que podían estar al servicio del Creador, ¿sí? O sea, eran como que las dos al mismo tiempo, iban creciendo al mismo tiempo. Entonces, de la misma forma nosotros vamos creciendo al mismo tiempo. Pero si no estamos fuertes espiritualmente, ¿cómo nos queremos acercar más al Creador? Si no estamos madurando, ¿no? Y madurar, pues es estar preparados estar listos para esas pruebas, para esos desiertos, para lo mismo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es madurar en ese sentido, es estar listos para esa guerra. En primer lugar, es querer ir a la guerra, ¿no? Porque si ni siquiera queremos hacerlo, pues no vamos a empezar. Si no tenemos el deseo de hacerlo, no vamos a empezar, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado la tribu de Leví. Y ya definimos que ellos estaban cerquita y por eso ellos fueron contados diferente. Pero todos fueron contados, es decir, todos fueron nombrados, ¿no? Esto, ¿qué querrá decir? O sea, el Creador no dejó pasar a ni uno, ¿no? No dijo, bueno, a la tribu de Rubén la contamos y a la tribu de Dan, esos sáquenlos. O esos no nos importa. Que pues todos tenemos acceso al reino de... Así es, o sea, Eterno. todos tenemos acceso a esa luz, todos tenemos acceso al Creador. O sea, el Creador hasta nos va a distribuir las tierras igual, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cada uno de las tribus tenía un rol. Por ejemplo, la última vez que fuimos a Oaxaca le compartíamos a los hermanos lo del mazalot y yo creo que ya varios de nosotros lo sabemos, ¿no? El mazalot, que hablamos de esas características que cada signo tiene de acuerdo al mes en el que nació, ¿no? Entonces que los acuarios son de una forma, los virgos son de otra forma y así. Bueno, eso en general, pero dejándolo un poquito de lado, cada uno de las tribus es como decir que cada uno de los meses tenía ciertas características, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo importante de aquí? Que el Creador a cada uno le dio su lugar. O sea, tenía un rol. Tenía un rol, cada uno de ellos. Y a ti, tribu de Rubén, te va a tocar a ti. Y así, ¿no? Entonces, a cada tribu en un punto específico. Y desarrollando roles específicos. Entonces, el Creador no dejó pasar a nadie. O sea, ¿cómo se dice? No excluyó. No excluyó a nadie. Exacto, esa es la palabra. Entonces, eso es lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno de nosotros tiene un talento, desempeña algo. ¿Cuál era el objetivo en común? Porque tenían un objetivo en común. Sí, le hizo así la hermana para decir que no vieron. Sí, o sea, el objetivo en común, pues, era, el Eterno ya les había dicho y ellos sabían que iban a llegar a esas tierras. O sea, ellos sabían que iban a llegar a Tierra Prometida. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Ah, es allá. Llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Juntos. Todos, haciendo lo que a cada uno le toca, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la tribu de Leví decía, no, yo me quedo? Yo no voy, la verdad. Pues quedaba incompleto, ¿no? Ajá, y sí, rebeldía. Rebeldía incompleto por completo. O sea, ¿hubieran podido llegar? No. ¿Hubieran podido salir? ¿Para empezar? No. Y no solo la de Leví, porque ya dijimos que tenían otro lugar y todo. No. Cualquier tribu que ustedes mencionen.
hacían un trabajo, ¿no? Y unos defendían y unos, no sé, hacían hasta, por ejemplo, la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Preparaban y... Imagínense cuántas cosas había que hacer. ¿Recuerdan cuántas personas había? ¿Cuántas personas dice que hubo en el censo? 603,000 personas, más o menos. 603,000. ¿No? Entonces, que si recordamos de Éxodo, pues eran las 600,000 personas y ahora ya era un poco más, ¿no? 603,000 personas, pero era de lo mismo, o sea. Y que imagínense ustedes si en esa época, hermanos, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Internet, y de repente decían, vamos a seguir a Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir al Creador, vamos a seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y veían a 3 que ahí iban. Ahí iban 3 adorando al Creador. ¿Ustedes creen que iban a unirse más? Ahora imagínense a 600,000 hombres caminando todos juntos, siguiendo al Creador. Pues qué diferencia, ¿no? Pues es lo mismo ahora, hermanos. O sea, ahora ya tenemos hasta más herramientas. Y por eso les decía, estamos realmente capacitados, somos ese ejército, o nomás somos los 3 así, ¿no? A ver, esperando a llamar a otros. O sea, cuando vas y llegas a hacer tus compras, ¿no? De tu verdura, de tu carne, pues, eres capaz de decirle, o sea, y estás bien como para que te empiezan a contar, no, pues es que mi familia, porque eso pasa, hermanos, pues llegas a la carnicería y, ¿cómo está, señora? No, pues bien, usted, no, pues ya mi hijo, no sé qué, como la persona de las verduras, ¿no? Y mi hijo está en la cárcel. Mi hijo está en la cárcel, nos tocó una vez que nos contaran. Y podemos decirle, no, hermano, pues mire, yo conozco de la palabra del Creador, yo conozco al Creador, el Creador me ha hablado de esta forma, mire, ve aquí, o sea, podemos llegar a hacer eso. Híjole, no, pues está feo. Cuídese, nos vemos, ¿no? Entonces, ¿somos nada más los 3 o somos los 6,000, ¿no? Los 600,000? Porque no había punto de comparación, ¿no? Ahora sí que dijeran, la unión hace la fuerza. Entonces, cada uno tenía un rol y un punto y iban avanzando. Y eso es lo maravilloso de este momento, ¿no? Que cada uno de nosotros también tiene un rol. Cada uno de nosotros también tiene un trabajo. Entonces, por ejemplo, si vamos a... hay una gran diferencia entre el caos y el desorden, ¿no? Imagínense un ejército que va a una guerra y cada quien está haciendo lo que quiere, no hay rangos, no hay estructura, no hay nada. Anarquía total, y todos vamos ahí a ver qué sale, ¿no? Imagínense un ejército que está preparado, que tiene una estrategia, que conoce perfectamente a cada una de las personas que va, que sabe quiénes son los líderes, que esos líderes también le dicen a los demás que están a su cargo, y entonces se va dispersando así, y ahora sí, imagínense esos formaditos, todos así, y ahora imagínense al otro ejército. No, pues ¿quién va a ganar, no? Va a ser una guerra hasta como que un poco injusta, ¿no? Pero pues aquel que tiene orden y estructura y todo eso, pues la lleva a ganar, claro. Tiene un objetivo claro, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nosotros, hermanos. ¿Y por qué creo que el Creador nos está hablando de esto tan cerca de la fiesta de Shavuot, por ejemplo? Porque así es, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un rol. Independientemente de nuestra familia, nuestro trabajo, todo, también en nuestras congregaciones y en este ministerio, cada uno de nosotros desempeña un rol. Si aún no hemos encontrado cuál es, pues empecemos a buscarlo, hermanos. O sea, levantemos para empezar la mano y decir, yo deseo servir al Creador. Díganme cómo. Sí, ¿O en dónde? ¿En dónde? ¿Qué hago? O sea, y a veces, hermanos, por ejemplo, ¿no? Ahora que van a hacer los servicios de Shavuot y que hay personas delante dirigiendo la oración, dirigiendo el servicio, todo, ellos están haciendo ese trabajo. Pero imagínense, hermanos, que estuvieran haciéndolo solos.
Pues a nadie, a ninguna persona. A la gente tras bambalinas, ¿no? Que son los que nos cocinan. Nos Sí, es que sirven eso los voy, o sea, alimentos. Todo imagínense es una que organización, ellos una estructura. están dando un servicio y no hay nadie a quien darle el servicio. Bueno, sí hay creador, ¿no? Pero no hay nadie más. No, hermano, si yo estoy sentado desde aquí viendo el servicio, desde aquí voy a dar lo mejor de lo que a mí me toca hacer en este momento. Entonces, si el hermano que está dirigiendo está diciendo amén, pues entonces amén con todas las fuerzas y con todo lo que a mí me corresponde hacer desde donde yo estoy, porque Desde mi trinchera, exacto, hablando en términos de guerra, ¿no? Entonces, y si en esta ocasión, si en este momento no estás ahí delante, pero quieres estar, pues también levanta la mano, ¿no? Y entonces nos esforzaremos todos para llegar hasta ese lugar si es que queremos estar ahí. Y si no, por ejemplo, hay hermanas en otras fiestas que son las hermanas que nos apoyan con los niños, ¿no? Uh-huh. Y entonces se llevan a los niños. Y luego están las hermanas, por ejemplo, que también nos ayudan y hacen la comida, nos sirven y todo. Imagínense, hermanos, que ya pasamos varias horas en servicio y estamos bien hambrientos. Pues el cuerpo es cuerpo, al final de cuentas. Y nos da hambre, ¿no? ¿Ustedes creen que vamos a estar con energía y con ganas y vamos a querer danzar si estamos con el estómago vacío? Pues no. Y entonces, ¿qué mejor que las hermanas que nos están dando de comer? Además, lo hacen con tantas ganas que te sabe bien rico, ¿no? Y hasta quieres danzar. Ay, no, ya quedé bien lleno, ahora hasta voy a danzar más para bajar la comida, ¿no? Por decir algo. Entonces, no es coincidencia que esto nos esté llegando tan cerca ya de la festividad, hermanos. Empecemos a unirnos y a hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y hacerlo de la mejor forma. O sea, hermanos, imagínense que es momento de llegar al servicio y está ahorita con tanta ceniza que está cayendo aquí por Puebla, no sé por otros lados, y está todo el templo bien sucio, lleno de ceniza, lleno de pisadas. ¿Cómo vamos a danzar ahí, hermanos? Nos vamos a caer así como fichas de dominó, uno tras otro, ¿no? O cómo vamos a poner la Torá sobre una bimá que está toda sucia, ¿no? Por ejemplo. O sea, hasta eso, imagínense qué diferencia hay cuando uno está limpiando el templo y está... me pusieron a limpiar. No, Baruch Hashem, estoy limpiando, ¿no? O sea, Baruch Hashem, estoy barriendo porque aquí vamos a servir todos, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que todos intentamos, hermano. Que todos estamos en un mismo objetivo. Todos vamos hacia lo mismo y que a veces estamos cansados, tenemos mala cara, lo que sea, ¿no? Y a veces hasta vemos al hermano y, híjole, oye, hermano, estamos en Shavuot, ¿no? Quita tu cara. Pues no, hermano, si tú tienes la buena cara, ven, hermano, no importa, ahorita se le pasa lo que sea que tenga, ¿no? Si está desanimado, está desconectado, está desconcertado, está pensando en el trabajo, en hoy no fui porque era viernes y tenía que ir a trabajar. No, ya concéntrese, ya está aquí, hermano, ya hágalo, ¿no? Pero si tú estás en el lugar de tener ese pensamiento, pues, ahora sí que unidos, hermanos, jala al otro, ¿no? O sea, vámonos juntos, ¿sí? Bueno, en realidad ya casi termino, hermanos. Estuvo algo bien, pero yo quería leerles esta... Yo creo que todos ya hemos leído este versículo, pero en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. ¿Sí? ¿Escucharon? ¿Fuerte y claro? Y de ahí nos empieza a decir, ¿no? Ya sabemos lo que nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos ritualmente en un cuerpo, sean judíos o arameos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque todos somos uno, hermanos, porque lo declaramos diariamente. ¿Sí? Adonai Echad, o sea, el Creador es uno y todos somos uno con el Creador. ¿Sí? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría la nariz?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, siguiendo su propio diseño, porque no es lo que uno quiere, hermanos, no es nada más lo que a mí se me antoja, porque el Creador nos está dando la tarea, Él tiene el diseño, Él nos está diciendo, no es nada más lo que me vengan ganas, ¿sí? Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, en verdad, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, hermanos, con lo que yo quiero terminar es que a veces, y no nos pasa solo en la congregación o en el ministerio, no, a veces nos pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Y vemos y, ¿por qué esa persona está haciendo eso y yo no? Y a veces vemos eso con cierto como, ay, ¿por qué yo no puedo hacer eso, no? O comparamos, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Pero no, hermanos, es llegar al entendimiento de que qué bueno que esa persona está haciendo eso. O sea, Baruch Hashem, que esa persona, por ejemplo, hermanos, yo no, de veras, las artes no se me dan, ¿sí? Entonces, yo no soy de dibujar, ni de pintar, ni de colorear, porque tu naturaleza. mi naturaleza no es así, hermanos, yo soy más de palitos y números y cosas así, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que imagínense qué sería un mundo sin arte, qué sería un mundo sin música, qué sería un mundo sin pintura, qué sería un mundo, o sea, sin todo eso. No, pero yo digo, bueno, si yo no lo puedo hacer, qué bueno que hay personas que lo hacen, ¿no? Y habrá personas que digan, no, yo los números no se me dan, yo apenas hice 2 más 2 porque la neta ni me gustan los números, ¿no? Pero para eso también hay personas que entonces hacen ese otro lado y por eso nos vamos completando. Entonces, en lugar de fijarnos lo que la otra persona hace, que nosotros no hacemos tan bien, o en lugar de ponernos a ver lo que todos los demás hacen, veamos para qué somos buenos nosotros, reconozcámoslo. Y por ejemplo, hay personas, eso también alguna vez ya me lo habían enseñado, ¿no? Decían, hay personas que hasta el don es ver para qué son buenas las personas. No sé si me explico. Sí. ¿No? Entonces, imagínense que seamos capaces de reconocer entre los unos a los otros y decir, no, es que este hermano es bien bueno para la danza, por ejemplo. A este hermano le fluyen y le fluyen. Y habrá otro hermano que los pasos nomás no le fluyen, pero tiene tanto deseo de danzar que no importa que no le fluya porque lo hace con tantas ganas que eso es lo que le toca hacer a esa persona, ¿sí? Entonces, empecemos a ver para qué somos buenos nosotros, para lo que son buenos los demás, y dejemos que cada uno cumpla con eso, pero unidos para el mismo objetivo. Entonces, ustedes se han preguntado, hermanos, por qué hay tantas personas, por ejemplo, en la Bimá. Ayer que estábamos en clase, pues yo me lo estaba preguntando. La verdad no le he preguntado al More Gabriel, pero yo decía, bueno, es que hasta a mí me sorprendió, ¿no? Que una persona tapa la Torá, y otra persona cierra la Torá, y esa misma persona que la tapó, la destapa. O sea, cosas tan que dices, pues uno solo podría tapar, destapar, girar, todo. No, pero hay una actividad, una cosa, o sea, cada quien está haciendo algo, hermanos. Entonces, es lo mismo, en este Shavuot, cada uno de nosotros que haga lo que le corresponde. Y si este año, hermanos, no estamos haciendo... No nada, o sea, pero no estamos participando, por ejemplo, en el servicio, o somos invitados y no somos de la congregación que está haciendo, ¿no? Porque no somos de Ashoka Manitla, pero vamos de invitados. Pues si en esta festividad lo que nos está tocando es disfrutar y poner atención, pues eso hagamos lo mejor que podamos. Entonces nos toca poner atención, voy a poner atención. Me toca, Baruch Hashem es el momento de la enseñanza, entonces, ¿qué me toca a mí? Si el pastor está hablando, quien sea que está hablando ahí, esa persona está haciendo lo que le corresponde, que en ese momento es enseñar y pasar la palabra y darnos ese alimento espiritual. ¿Qué me corresponde a mí? Poner atención. Ya ni es tanto, poner atención. Si soy de los que escribo Baruch Hashem, hasta voy a sacar mi libreta y escribo. Si no, no importa. ¿Pero qué me toca a mí? Tener mi Torah aquí, porque en cuanto digan una cita, aunque no la lea yo, la voy a tener aquí porque yo quiero leerla. ¿Sí? Entonces, lo que sea que nos toque, hermanos, si esta festividad nos toca disfrutar todo, pues todo, ¿sí? Lo que nos toca hacer, hagámoslo además con alegría, con esa intención, no solo de cumplir, sino también de hacer,
y pues hagámoslo unidos, hermanos. Si algo sale mal, si algo no marcha como nosotros esperábamos, lo que sea, tengamos también paciencia unos de otros y no perdamos de vista cuál es el verdadero objetivo, hermanos. Bueno, eso es todo. ¡Shalom! Shalom.